el darme cuenta de la importancia que tiene esto, porque todos queremos estar en el cero, pero no tenemos ni idea cómo se hace para estar en el cero. Asumo la responsabilidad. ¿Qué es asumir la responsabilidad? Vuelvo a repetir, darme cuenta de que si estoy enojada, estoy triste, estoy viendo que todo es horrible ahí afuera, tiene que ver conmigo. Entonces, lo traigo a mí. ¿Bien? Practico las frases para liberarme y para que mi percepción cambie. Tomo conciencia que el cambio siempre empieza en mí. ¿Bien? Dejo de poner la responsabilidad fuera o pedirle a Dios que me haga las cosas como yo quiero. Bien. Dejo de resistirme y confío en lo incierto, no en lo que es cierto, porque es fácil confiar en lo cierto, ¿sí? Más me resisto, más persiste el problema. Recuerdo que cuando practico el Ho'oponopono lo que yo estoy deshaciendo son mis creencias y mis pensamientos, esos que me tienen atrapado. ¿Bien? No lo estoy haciendo para cambiar nada. Siempre la que cambio soy yo. Es que la única que tengo que cambiar soy yo. Mi manera de ver. Equivocarme es humano. Está bien que me equivoque. No le tengo que tener miedo al fracaso. Si yo vivo pensando que le tengo miedo al fracaso, entonces el fracaso me va a perseguir. A todo eso que yo le tengo miedo es lo que me persigue. Ahí me puedo dar cuenta de justamente que todo eso a lo que yo le tengo miedo es lo que me persigue. Entonces lo suelto. Es como si nosotros tuviéramos que recorrer un camino, ¿no? Que va de la mente, de salir de acá, a regresar acá, al sentir. Hay un escritor muy famoso que es el doctor Miguel Ruiz, no sé si ustedes lo conocen, que su hijo también se llama Miguel Ruiz, Miguel Ruiz Jr., ¿no? Que escribió un libro que se llama Los 5 niveles del apego. ¿No? Ellos hablan mucho sobre la sabiduría tolteca y transmitieron todas estas enseñanzas al mundo por medio de, bueno, sus libros, sus charlas, también tienen conferencias, ¿no? Conocer estos 5 niveles del apego nos va a permitir, ¿sí?, evaluar hasta qué grado yo estoy apegada. ¿A qué estoy apegada? A mi pequeño punto de vista. O sea, como yo veo. ¿Sí? A las opiniones de los demás. A como yo creo que las cosas son. A como yo creo que las cosas deberían ser. Bien. Cuando yo creo algo con mucha fuerza, ¿sí?, dejo de percibirme tal como soy y dejo de percibir a los demás tal como son. Lo veo desde las creencias. ¿Mm? Cuando yo veo el mundo desde mis ideas preconcebidas, también pierdo poder. Entonces la vida o los demás deciden por mí y yo nunca estoy al mando. Yo, el que yo soy, no esta persona. Por eso es importante darnos cuenta del nivel de apego que yo tengo a cualquier creencia para recuperar mi poder. Bien. Y poder desarrollar mi potencial. Mi punto de vista, mi pequeño punto de vista, el como yo veo, a través de mis filtros, es lo que crea mi realidad. Cuando yo me apego a mis creencias, mi realidad se vuelve rígida, estanca, opresiva. Vivo condicionada por mis apegos, porque no sé ver
No sé ver. Estoy como ciego. Los pensamientos y las creencias a los que nosotros les hemos dicho que sí, formaron nuestra identidad. Esta idea de mí. Así yo me defino, ¿no? Creo que yo soy así. Esta lista larga que tenemos de nuestras autodefiniciones, ¿no? Está acompañada de unas ciertas voces que también me dicen lo que me ha pasado, es cómo me he formado, ahora yo soy así. Esos pensamientos, ¿sí? También son apegos. Es como si fueran las traducciones de mis creencias, ¿no? Como una voz ahí. Más apegado estoy, más me cuesta verme tal como soy. Menos libre soy. Veo la vida desde mi pequeño punto de vista. ¿Bien? Los toltecas le llaman a ver la vida desde el punto de vista espejo humeante. Humeante de humo, ¿no? El humo, la niebla, me impide verme y obviamente ver a los demás tal cual son, ¿no? Este deseo también, no solo la idea que tengo de mí, sino este deseo de llegar a ser, este que se llama yo ideal, este modelo, que es como un arquetipo que yo tengo de mí, una versión de Silvina 400.80, distorsiona aún más todavía mi ser verdadero. Entonces yo me juzgo y me evalúo según ese modelo, según el cual yo tengo que ser así para poder llegar a aceptarme. Es como un premio castigo. Si soy así, me premio, pero si no, si fracaso, entonces me castigo. Así estamos. Ellos le llaman, los toltecas, domesticación. Estar domesticados, ¿no? Hola, Connie. Tanto tiempo. Alex. ¿Quién está ahí? Alex. Hola, Alex. Se entiende esto, ¿no? Que explica acá el hijo del doctor Miguel Ruiz, ¿no? Es como que tengo que descubrir que yo estoy actuando bajo un condicionamiento, bajo un apego, ¿sí? Me miro al espejo, vamos a suponer, y digo, no debería ser así, estoy demasiado gorda, estoy demasiado no sé qué. Nadie me va a querer. Tengo que llegar a estar así para que me quieran, ¿no? Quiero ser perfecto. Tengo que observar eso de que quiero ser perfecto. Entonces, como no soy perfecto, me juzgo por no ser perfecto. Así de locos estamos, ¿no? Porque estamos domesticados para eso. ¿Bien? Entonces, en nuestra mente siempre están, digamos, retumbando estas frases. No soy lo bastante listo, no soy lo bastante atractivo, no tengo bastante dinero, me falta esto, bueno, etc, etc, etc. Todos estos juicios que hacemos sobre nosotros mismos tienen que ver con que hasta qué punto me acepto o no. Pero estoy tan apegado a estas creencias y juicios que para mí se transforma en algo normal. Y ya no me doy cuenta de cuánto me censuro todos los días a mí mismo. Y lo tomo como normal. De entre todas las creencias a las cuales no debo apegarme, la más importante es dejar de apegarme a la idea de que para ser feliz yo tengo que alcanzar una imagen perfecta. Por eso vieron los gimnasios, los que venden cosméticos ganan mucho dinero gracias a nosotros. Que como queremos tener una imagen perfecta, entonces vamos a esos lugares y les damos
nuestro dinero a ellos, ¿no? Para llegar a ser perfectos. Bien. Y esto de perfección tiene que ver en cuanto a todo, no solo al aspecto físico, de verme bonito por fuera y perfecto, sino también a mi manera de pensar, a mis metas, a ese lugar que yo creo que ocupo en el mundo. Todas esas son condiciones que yo me puse a mí mismo. ¿Mm? Yo creo que para quererme tengo que estar a la altura de mis expectativas. Pero yo tengo que comprender que estas expectativas reflejan esos acuerdos que yo hice conmigo mismo y que no tienen nada que ver con lo que yo soy. Otra cosa que debo dejar de hacer es de culparme por juzgarme, porque encima que me juzgo, después me culpo porque me juzgué. ¿Mm? Solo tengo que ver que lo hago porque estoy domesticado, o como yo les decía antes, estoy obedeciendo a mis programas, a mi programación mental, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que estoy bajo el programa o que estoy bajo la domesticación, es donde paro y dejo de condenarme. Ahí soy libre. Entonces ahí puedo decidir cambiar. Yo puedo elegir liberarme de esos modelos, ese molde de juicios, ese diseño que hice de mí. Puedo hacerlo. Bien. Cuando me empiezo a dar cuenta que sufro. Porque también el sufrimiento es como que está bien visto. Parece que hay que sufrir para ser bueno o para llegar a ser. Bien. Todos conocen la novela famosa de El Quijote de la Mancha, que es de Miguel Cervantes, que el Quijote, que era pobre, va a ese lugar, La Mancha, por eso se llama El Quijote de la Mancha, se obsesionaba con las novelas de caballerías, estaba tan obsesionado que perdió el sentido de la realidad, y ya él creía ser uno de ellos, un caballero. Entonces veía el mundo a través de esa mirada, de que él era un caballero. E empezó a interpretar la realidad para que se adapte a sus expectativas y creencias de lo que él creía ser que era un caballero. ¿Cómo termina el Don Quijote? Derrotado y abatido porque perseguía una imagen que siempre se le escurría de las manos. Bueno, así somos nosotros, como el Don Quijote, estamos siempre inventándonos historias. Creamos un personaje para llegar a ser alguien, porque es muy importante ser alguien. Y a esa imagen distorsionada de ese alguien que yo me creo ser, de ese personaje que me fabriqué, digamos, lo hice tan real en mi imaginación, en mi mente, que ahora me apegué a eso y yo creo que soy eso. Es como ir a un loquero, vamos a imaginar, vamos a un loquero, ¿no? Donde están todos los locos. Y el loco se cree que él es Napoleón Bonaparte. Por más que vos le expliques, no, pero vos sos Juan Pérez. No, dice el loco, yo soy Napoleón Bonaparte. Así de locos estamos todos aquí. Creemos ser alguien que no somos. La mente, dicen los toltecas, la función de la mente es soñar. Este estar con esta idea de mí es no estar en el estado cero, ¿ven? Es estar en un estado de memorias. Esto que yo creo ser. Esto que yo me cuento. Y todo eso, ¿sí? Lo proyecto en la pantalla. Hay dos maneras de percibir. Ellos le llaman el sueño personal y el sueño del planeta. Una cosa es mi sueño personal,
en el cual yo solo sé cómo vivir la vida desde mi pequeño punto de vista. ¿Mm? Entonces nunca sabré lo que siento siendo yo mismo. Nunca me podré sentir como si yo estuviera en mí. Creo que nací y que bueno, me van a pasar ciertas cosas y que un día voy a morir. Veo a través de mis memorias, de mis creencias, que es lo mismo.